Al presidente del Círculo de Médicos del Paraguay, al doctor Jorge Rodas, nuestro experto en salud, pero en salud les dije bien ya. Este programa, doctor, buenos días, está trayendo polémicas. Buenos días, Silvia, buenos días para la audiencia, contento de estar y los temas que vamos a compartir hoy con la audiencia. De a poco le vamos contando nosotros a la gente, que tal vez en pro de también ayudar a que estemos mejor. Ojalá se cumpla el lema de nuestro nuevo presidente electo, cuando empezamos a mostrar roscas mafiosas, como cuando hablamos de los desechos patológicos, la basura patológica, en su momento en el Hospital Barrio Obrero. La semana pasada arrancamos particularmente el sistema educativo, mejor dicho, los campos de formación. Y yo le decía antes de irnos a la pausa, 10 minutos después que usted se fue, doctor, ¿quién llamó? ¿Quién pidió? ¿Quién quería o estaba interesado en este bloque? Nada más y nada menos que el Ministerio de Salud Pública. Claramente hay temas que yo quiero entender, perdóneme mi ignorancia, de que o no quieren que se hable y la audiencia conozca, o al contrario, ojalá sea así, quieren que se hable. Claramente los temas que estamos tocando no le dejan muchas veces bien parado al Ministerio de Salud. Bien, el Ministerio de Salud tiene un rol muy importante en la formación médica por sus espacios educativos. En este caso, ellos ofrecen los campos de práctica, los campos clínicos de práctica para los estudiantes de medicina y también son unidades formadoras de las especializaciones médicas. Por eso que es sumamente relevante la tarea que tiene el Ministerio de Salud, desde luego que tiene que interesarse de la formación médica porque es el órgano rector de la salud del país. Entonces, surgen como en cualquier proceso situaciones nuevas, en este caso lo que estuvimos conversando aquella vez, que se relaciona o se refiere a los campos de práctica y docentes de los campos de práctica. Hay una situación que nosotros consideramos, nos enteramos y analizamos desde el Círculo Paraguayo de Médicos, una situación última que el Ministerio de Salud impone docentes a las universidades que ofertan carreras de medicina y tienen campos de práctica en dependencia del Ministerio de Salud. Esa es una situación que como mínimo es irregular. Todos los que estamos en la educación médica conocemos de que los docentes deben ingresar en la comunidad educativa previo a un concurso. Primero tiene que tener un perfil. Claro. Segundo, tiene que tener una carrera docente como para encargarse o responsabilizarse, en este caso, nada más y nada menos que de las prácticas clínicas de los estudiantes de medicina. Y esa cláusula en particular en el convenio entre la universidad y el ministerio, que nosotros ya pedimos al señor ministro de Salud que se revise, porque eso se debe modificar. Y creo que en la entrevista anterior estuvo muy de acuerdo la señora presidente de la ANEAES, sí, cuando le consultamos al respecto qué opinión tenía. Y ella está completamente de acuerdo. Desde luego que cuando hacemos una mirada desde la calidad de formación, importa muchísimo lo que corresponde al cuerpo docente, la calidad y la experiencia de los docentes, en este caso docentes médicos, que se van a encargar de las prácticas de los estudiantes. Y ahí entra, quiero que nos cuente un poco y nos detalle quién es o qué es este ente regulador, por así decirlo, el CONES. Estamos tratando de conectarnos justamente ahora mismo con su autoridad máxima, el doctor Clarito Rojas. Pero ¿qué tendría que ver el CONES en que en los campos de práctica justamente, en que tenemos muchos alumnos de medicina, los campos de práctica no están abasteciendo y aparte también tendría que meterse en esta imposición casi del Ministerio de Salud de que todos tienen que ser
funcionarios, doctores que están dentro de la nómina del ministerio, una imposición puesta ya casi a las universidades, o puesta en realidad a las universidades. Tiene mucho, tiene mucho que ver. Es el órgano rector de la educación superior. Es el que habilita o crea la carrera de medicina que está funcionando y en este caso el que está llevando actividades en los campos de práctica. Y si se da una situación de la característica que estamos explicando, debe intervenir el CONES. Por lo menos es lo que yo de entrada no tengo ninguna duda. Ahora hay que preguntarle al señor presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, cuál es su opinión al respecto y si es que coincide, en este caso con la presidenta de la ANEAES, debe llevar algunas acciones al respecto para revisar inmediatamente esta cláusula del convenio y volver a lo que tiene que ser, a lo que fue siempre, de que los docentes que se incorporan a la comunidad educativa deben ingresar por concurso, no con la única condición de ser funcionario del Ministerio de Salud. Y aparte de eso, a mí me preocupa algo, por ahí me equivoco y quiero que usted me ayude. No solamente que ya no me parece casi ético decir que la condición máxima sea o única casi que tienen que ser funcionarios, sino que me preocupa que cada uno de los miembros o los que forman parte del CONES, de este ente regulador, sean juez y parte. Porque el doctor Clarito Rojas, creo que es rector, si no me equivoco, de una universidad en Concepción. Pero después tenemos gente que está también dentro del sistema, que son de la Universidad Católica de Asunción. Y como yo, si encuentro una anomalía o un hecho dudoso, vamos a ponerlo así, entre comillas, ¿cómo puedo irme a pedirte a vos, doctor, que seas juez sobre esta situación y esta situación justamente recae sobre tu universidad? ¿Cómo yo voy a tener, no voy a tener garantías de que va a ser imparcial lo que sea que se juzgue de ahí? Me puedo equivocar, es mi percepción. Esa es una situación preocupante, Silvia, y todos los que están mirando, nos están viendo en este momento, porque voy a llevar a un caso concreto. Creo que el doctor, discúlpeme, creo que el doctor Clarito Rojas nos está escuchando. Si nos está escuchando, porque está conectado, si puede habilitar su cámara y sus micrófonos sobre todo, porque está conectado con nosotros, pero nosotros no podemos escucharlo. Ahí ya está habilitado. Si habilita, doctor, su audio, fabuloso, ya vamos a poder hacerle estas preguntas directamente a usted y no aquí especular nosotros o pedirle yo en realidad al presidente del Círculo de Médicos, nuestro experto, que me clarifique un poco esta situación. Ya está habilitado su audio, señora directora. Bueno, buenos días, doctor Clarito Rojas. Le saluda Silvia Viera en compañía de nuestro experto, el doctor Jorge Rodas. ¿Cómo está para América Internacional? Buenos días, Silvia. Buenos días al doctor Jorge Rodas, con quien estuvimos desarrollando una conversación sobre estos mismos temas que están abordando en el programa. Primero, Silvia, yo quería referirme a la composición del Consejo Nacional de Educación Superior. Sí, por favor. Yo siempre soy un defensor de la figura de la autonomía en la educación superior, que se instala como una figura constitucional. Y como figura constitucional en todo el mundo se pregona una defensa de la figura de la autonomía, y es una figura también con varias amenazas, porque si esa figura de la autonomía se dejara en archivo y se dejara de observar, entonces las universidades no tendrían una suerte de autogobierno y asumir su propia autorresponsabilidad. En esa línea, el Consejo Nacional de Educación Superior es una línea más en la gestión de la educación superior.
no es un órgano ajeno a la vida de la educación superior. Y en esas condiciones es una integración corporativa muy heterogénea. Integra el ministro de Educación y Ciencias o su representante, integra el rector de la Universidad Nacional de Asunción con su respectivo suplente en todos los casos, el rector de la Universidad Católica con su suplencia en todos los casos, un rector representante de las universidades públicas, que en este caso está en mi figura, con el suplente correspondiente, un rector representante de las universidades privadas, que actualmente su representación ejerce el rector de la Universidad Americana, un miembro del Consejo Nacional de Educación y Cultura, el CONEG, que dentro de la vigencia de la nueva Carta Orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias, se logró integrar hace algunos días y estamos esperando la nominación de su representante ante el CONES. Un director general representante de los institutos superiores del sector público, un director general representante de los institutos superiores del sector privado, un catedrático por las universidades públicas, un catedrático por las universidades privadas, un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un representante estudiantil de universidades públicas, un representante estudiantil de universidades privadas. Esta información que usted nos da, perdón doctor que lo interrumpa, está, cierto, totalmente a disposición del público en la página, en la website del CONE. Ahora yo le consulto, para tranquilidad mía, como una persona, una ciudadana que no entiende mucho del tecnicismo, obviamente no soy médica, no estoy dentro de la institución en sí, mucho incluso desconocíamos, y creo que no es algo que usted desconozca, que existía este ente regulador llamado CONES, Consejo Nacional de Educación Superior. Okay. Y si pasa este caso que yo daba, un ejemplo, actos irregulares en la Universidad Católica, no, los campos de práctica no abastecen u otros actos que puedan sucederse que ya puedan ser dudosos, de corrupción, X. Y yo los presento al CONES porque tengo que presentarlo al CONES. ¿Qué garantía yo tengo de que esto va a ser imparcial cuando una parte es juez y al mismo tiempo es parte? O sea, ustedes van a apartar o apartan a esa persona que tiene injerencia sobre la universidad, porque si vienen y me presentan una denuncia contra mi institución, no me creo, perdón, capaz que sea solamente yo, tan pura y casta que no tomaría acciones que le perjudiquen a mi institución porque iría en contra de mis intereses personales. El CONES garantiza que estas personas serían apartadas, no participan de decisiones que se tomen. ¿Cómo ustedes manejan situaciones que se les debe presentar, seguro? Es una cuestión muy lógica, Silvia, lo que está planteando, de que en ese ejemplo que planteaba, la lógica nos dice de que el afectado no puede integrarse una suerte de evaluación, seguimiento o intervención en última instancia de las acciones que está siendo cuestionada. Se tiene experiencias de intervenciones en instituciones tanto públicas como privadas. No significa eso que las figuras provenientes de esas mismas instituciones deben integrar un equipo de interventores. Se busca constituir un equipo técnico lo más confiable posible, de tal manera que sus conclusiones, por ejemplo, en un acto, para nosotros la intervención es un acto extremo. Hay actos intermedios que se plantean como, por ejemplo, una auditoría, como por ejemplo una actualización de programas, un requerimiento, unas observaciones que se va generando dentro del debate del Pleno a medida que se tienen elementos. Porque hay que ser justo en reconocer también que no todas las veces se disponen de los elementos para actuar. Porque cuando se habla, por ejemplo, de campos de prácticas, que es el área donde siempre conversamos con el doctor Jorge Rodas,
es una cuestión de espacio interinstitucional. El CONES actualmente se apoya en una resolución vigente, la 190, con el fin de regular la utilización del área de campos de práctica. Pero ahora en este programa estoy escuchando la exposición del doctor Jorge cuando nos dice que planteó al señor ministro que en las cláusulas de los convenios se dejen constancias de las rigurosidades del aprovechamiento del campo de práctica. Eso sería un apoyo extraordinario. ¿Por qué? Porque dentro de un convenio marco suceden situaciones, por ejemplo, que no son lo deseables, como la saturación de pasantes en campos de prácticas que tienen limitaciones. En administraciones anteriores, desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, nos dieron un mapeo de qué capacidad, por ejemplo, tienen tales y tales instituciones donde se bajan las prácticas del área de las ciencias médicas. Entonces, a la luz de esa documentación, el CONES emitió una resolución 190, pero luego se volvió a reeditar, por ejemplo, la implementación de los convenios con el Ministerio de Salud Pública y de Salud Pública y Bienestar Social, y esos convenios tenían alcances genéricos. Sin embargo, si tenía ese alcance de que hablaba el doctor Rodas, de especificaciones técnicas de las capacidades para desarrollar con eficiencias y rigurosidad tanto la atención al paciente como la atención al estudiante, de tal forma que ese estudiante tenga un tutor de acompañamiento continuo. Las cláusulas de los convenios definan con claridad, sería un aporte extraordinario. A ver, quisiera sumarle al doctor, porque es nuestro experto, que con lo que estamos, el doctor Rodas, para que le haga unas consultas, para que también a nosotros, la audiencia, nos ayude un poco a entender más este funcionamiento que nos tiene que beneficiar a todos. Gracias, Silvia. Buenos días, doctor Clarito. Un gusto siempre compartir con usted y discutir estos temas de educación médica. Pero yo tengo un comentario, señor presidente, primero, y después le quiero hacer un ruego especial. El comentario que le quiero hacer, que el Círculo Paraguayo de Médicos expresamente solicitó al Ministerio de Salud, al señor Ministro de Salud, que revise una cláusula del convenio existente entre la universidad y el Ministerio de Salud para la utilización de los campos de práctica. Y específicamente se refiere al artículo que impone el Ministerio de Salud docentes en el campo de práctica. Creemos nosotros que va contra todo principio académico, porque en un servicio donde practican los estudiantes de medicina, hay gente, son gente muy valiosa profesionalmente y como docente también, pero no todos son docentes, no todos hacen una carrera docente como para tener un perfil y responsabilizarse, en este caso, de una actividad tan importante de los estudiantes de medicina, que son las prácticas sobre pacientes. Ese es el punto, nos parece desde el Círculo Paraguayo de Médicos, de urgencia, que se debe revisar. Y quiero escuchar su opinión también como presidente del órgano rector de la educación superior al respecto. ¿Se puede imponer docente, en este caso, en el campo de práctica, que contradice totalmente los principios que manejan los evaluadores, de que los docentes en primer lugar deben tener un perfil y en segundo lugar deben entrar por concurso de títulos, méritos y actitudes en cualquier comunidad educativa? Ese sería el primer punto, señor presidente. Y lo segundo, lo que estaban intercambiando con Silvia previamente, yo le quiero hacer un ruego especial. El Círculo Paraguayo de Médicos en este momento solicita al CONES la auditoría académica de gestión y administrativa de 3 especializaciones médicas: del Hospital Nacional, neurocirugía, del Hospital del Limpio, medicina familiar y comunitaria, y en el Hospital Barrio Obrero,
la especialización de cirugía general. Y como se da la casualidad de que dos de estas especializaciones son ofertadas por una universidad, que se da la misma casualidad que fue el presidente del CONE hasta hace poco y ahora sigue siendo miembro del Pleno, yo le rogaría, señor presidente, por una cuestión ética, que cuando se trate este tema, le solicito expresamente en nombre del Círculo, que el señor rector de la Universidad Católica se aparte por una cuestión ética del tema cuando se trata en el Pleno, llámese para tomar la decisión en algún sentido, para darle trámite, porque si bien a lo mejor desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, él tiene el derecho de participar, pero mi solicitud y nuestra solicitud como Círculo es desde el punto de vista ético. No puede ser el juez, porque en este caso funge, para hablar rápido, como juez y siendo él parte, porque en este pedido del Círculo Paraguayo de Médicos hay dos en este caso especializaciones médicas ofertadas por la Universidad Católica, donde él funge como rector. No sé si llego a explicarme, señor presidente, pero esa es una petición y aprovechando creo que este espacio de la televisión que seguramente muchos van a ver por la importancia del tema, quisiera tener en primer lugar esa opinión sobre el primer punto y este pedido. Usted puede concedernos o asegurarnos de que el rector de la Universidad Católica no va a formar parte de la discusión sobre esta solicitud que realiza el Círculo Paraguayo de Médicos. Respecto al primer punto, yo pienso que en el primer punto, sí, la presidenta de la ANEAES expresó su conformidad en el sentido de que se corrija esa situación, de que en el marco de un convenio se imponga figuras que no todas las veces responde a los perfiles deseados. Yo creo que todos estamos en esa línea. Desearíamos de que, por eso también de mi parte, yo expreso acompañamiento a esa intención del Círculo Paraguayo de Médicos y probablemente cuando tengamos alguna copia de la presentación hecha al señor Ministro de Salud, nosotros también emitamos una suerte de manifiesto de acompañamiento de tal forma que esa cláusula se corrija y se perfeccione. Se perfeccione en el sentido de que tenga más elementos, no solamente evitando la imposición de las figuras del docente médico que presten servicio en el campo de práctica, sino además de eso, por ejemplo, de los programas que deberán ser ejecutados por cada tiempo de presencia en ese campo de práctica, además de que el tutor que acompaña el campo de práctica tenga el perfil correspondiente para hacerlos. O de lo contrario, hay un alto riesgo de que los estudiantes de medicina vayan llegando por su horario de llegada simplemente y se encuentre con quien se encuentre. Entonces, en esas condiciones no se construye ni se enriquece un currículum, sino más bien se da la sensación de que es un cumplido de burocracias académicas. Y si ese cumplido de burocracia académica le llega a habilitarle el título en medicina, estamos todos en riesgo. Perdón, doctor, ¿sabe lo que a mí me preocupa en el medio de dos eminencias como ustedes dos? Claramente, a mí como ciudadana, lo que me preocupa, porque no estoy ni voy a estar nunca a la altura de ustedes en estos temas, se cobra un canon, o sea, la universidad paga un canon por utilizar estos campos de práctica para sus alumnos, correcto, que el Ministerio de Salud pone a disposición. La universidad le cobra al alumno, como debe ser.
y la universidad le paga un canon por alumno que está utilizando esto al Ministerio de Salud. Entonces, a mí me preocupa que aquí haya intereses, o perdón la palabra, malversación también de fondo de parte del Ministerio de Salud, de que me impone, si yo soy la universidad, que sean sus funcionarios bajo su nómina, no los que yo crea. Ponga que yo como universidad creo que usted es idóneo y el doctor Rodas es idóneo para enseñarle a mis clientes, porque en realidad son mis clientes. Los alumnos como universidad que soy yo son mis clientes. Pero sin embargo, el ministerio no me da esa oportunidad porque ya me impone que sean. Y aparte de que me impone, yo tengo que pagarle. Entonces, me hace hasta poner en duda el manejo del ministerio. Y es ahí cuando yo quisiera, como ciudadana, y que se está enterando también la audiencia, porque muchos no lo saben, de que el CONE se ponga, calculo que sí, pero tener la tranquilidad y la seguridad de que el CONE se va a poner ahí, va a decir, y va a pedir, junto con el círculo, si es necesario, de Médicos del Paraguay, que esta imposición se saque, porque yo quiero lo mejor para mis estudiantes, o yo como estudiante quiero ir a la mejor universidad, pero hoy no importa cuál sea la mejor universidad, porque la universidad no me puede garantizar que el profesor, cuando yo tenga que ir a estos campos de práctica que habilita el ministerio, es el más idóneo para enseñarme a mí cómo ser la mejor doctora que puedo ser para ofrecer después mi servicio a la ciudadanía. O sea, a mí, Silvia Viera, que estoy de este lado, y a otros. Ustedes pueden garantizarlo, garantizan, acompañan, trabajan en conjunto. Yo me pongo en este lugar de ciudadana, perdónenme que lo ponga muy en el suelo, pero es el lugar desde donde yo puedo mirar. Sobre todo con tanto miedo que tenemos hoy ante nuestras autoridades de que hay tanta malversación y mal distribución y hasta hechos de corrupción, que por qué yo no puedo pensar de que el Ministerio de Salud impone algo en pro de ganar, porque está ganando dinero, no le mintamos a la gente, está ganando dinero con esto. Es un tema, Silvia y doctor Roda es profundo conocedor de la complejidad de este escenario. De la complejidad de este escenario en el sentido de que una cláusula del convenio que se firma con el Ministerio de Salud Pública sí exige un porcentaje de beneficio de sostenibilidad a favor de las instituciones que se utilizan como campo de práctica. Entonces, ahora, en esa cláusula, en el convenio, no figura ningún caso, por ejemplo, el sistema de reconocimiento de honorarios profesionales de quien funge de instructor o tutor de pasantías. Entonces, la universidad no le paga aparte también al que ejerce de docente, solamente le paga al ministerio. Por eso le digo, Silvia, es un territorio complejo porque... Yo tengo entendido que sí le paga. Yo estoy investigando el caso porque el doctor Rodas no lo puedo tener todo el día, ojalá, para que me enseñe, pero estoy investigando y yo tengo entendido que sí le paga. Que la universidad, aparte de pagarle un canon al ministerio, le tiene que pagar también al doctor que está ejerciendo de docente. Entonces, no se ven las universidades afectadas así y por ende no se ven los estudiantes afectados y por ende de vuelta no me veo yo como ciudadana que quiero recurrir a un hospital teniendo la tranquilidad y la seguridad de que el doctor que me va a atender fue preparado de la forma correcta. Así mismo. Es un territorio complejo que exige una suerte de que todos estos elementos que usted está enumerando se ponga una vez más sobre la mesa técnica del Ministerio de Salud, de su instancia de distribución de espacios, de disponibilidades de campos de práctica, la DENER. Poner, cuando se da una mirada, por ejemplo, a los programas de posgrado, poner en la mesa técnica criterios que se ha discutido con el Círculo Paraguayo de Médicos en el programa de posgrado con CONAREM. Corresponde tener la presencia de los técnicos que hacen las evaluaciones de la calidad. Entonces nosotros necesitamos tener una mesa interinstitucional de una búsqueda constante de correctivos. Uno de los elementos bajó así en forma concreta el doctor Rodas. La necesidad, por ejemplo, de que las cláusulas incorporen correctivos sustanciales respecto
a los docentes médicos. Eso, por ejemplo, es una medida, si se lograse eso, es un paso sustancial. Yo quisiera, perdón, apoya doctor. a la decisión del CONE, Silvia, un ratito. Sí. Con ese paso se apoyaría las decisiones del CONES, con ese paso se daría una mayor rigurosidad a las universidades que ofrecen carreras médicas y con ese paso se daría una suerte de menor preocupación de parte de todos nosotros. Ubiquémonos a todos nosotros como pacientes potenciales. Claro, sí. Yo quisiera, doctor, primero que nada, yo sé, no puedo tener palabra de agradecimiento porque sé lo ocupado de su tiempo y sin embargo se tomó un momento de su apretada agenda para atendernos, pero quiero comprometerlo ya, de hecho, porque ya le estoy estirando al doctor Roda, apenas lo conseguí un jueves, imagínense, todavía no lo puedo seducir para que me venga 2 veces a la semana, porque estos temas son importantes, pero quisiera comprometerlo porque quisiera contarle a la audiencia una realidad en la que ustedes sí se metieron y trabajaron y lastimosamente después vino la justicia y manchó todo el trabajo. La Universidad María Serrana, quiero hablar de este tema. Ustedes intervinieron casi estudiantes fantasmas brasileros, que obviamente estamos abiertos a que los hermanos brasileros vengan al país a estudiar medicina. Ustedes intervinieron, encontraron hechos y después bajo un amparo judicial es como que termina por tirarse por tierra el trabajo del CONES, que sí intervino. Entonces yo quisiera ya adelantarme y comprometerlo a que podamos tocar este tema la semana que viene, porque yo no tengo ni nada a favor ni nada en contra de la Universidad María Serrana, ya se lo digo si alguno de sus directivos está mirando. Tengo a favor mi compromiso de periodista de que la audiencia esté en conocimiento, o sea, de las cosas que pasan o las cosas que pasaron, porque usted sabe, creo que se llama hoy Lomas de Janeiro, ya se le llama Loma Putada últimamente, de tantos brasileros que hay. Quiere decir que algo está pasando, bueno o malo, y es que quisiera investigarlo con su ayuda y con la ayuda del doctor Rodas y comprometerlo ya para la semana que viene, y si no puede para dentro de un jueves, pero que me diga que sí, porque quiero que la audiencia también sepa lo que está pasando en las universidades. También como le estoy, no dando palo, pero estoy sacando a la luz muchas cosas al Ministerio de Salud, hay universidades que, ojito, no están haciendo las cosas como se deben, ustedes metieron mano, pero después viene la justicia y con un amparo se terminan saliendo con la suya, básicamente. Y el caso, lo digo con nombre y apellido, María Serrana, no es nada oculto. Pueden buscarlo, el CONE intervino. ¿Podría comprometerlo, doctor, a que participe? No haga otra cosa. Veo todavía una respuesta a la segunda pregunta del doctor por favor. Rodas. Y voy a tratar de sintetizar y le agradezco que me comprenda en el tiempo, porque estoy dirigiendo la sesión del Consejo Superior Universitario y le dije a ellos que tenía, según la productora, me dijo en un bloque de 15 minutos. Pero es que con usted es fantástico. Sí, somos mentirosos. ¿Qué vamos a hacer? Denúncieme, doctor. Y entonces, doctor Rodas, respecto a la consulta concreta, cuando se avance en este documento que acercó el Círculo Paraguayo de Médicos y está actualmente siendo trabajado en el plantel de asesores jurídicos del Consejo Nacional de Educación Superior, y cuando se tenga que dar retorno al Pleno, yo creo que se impone esa normativa ética. Si allí se va a tratar una situación de la Universidad Nacional de Concepción, y por más de que la ley a mí me ampare, de que soy representante de las universidades públicas, hay otro mandato que es el mandato ético, que la misma ley 4995 pregona en varios de sus ítems. Tengo la obligación de alejarme de ese escenario y dejar que el Pleno debata libre y soberanamente, de tal manera que nadie instale con fuerza lo que Silvia ya nos anticipó en la apertura, la figura de juez y parte. Yo pienso que esa actitud ética es la que va a prácticamente a dejar en un escenario de valoración
a la conducción de la autonomía en educación superior. Hola, Entonces, le agradezco, doctor, no quiero que después me denuncie, pues, porque es cierto, le mentimos, voy a ser sincera, le mentimos. Le quisimos robar más tiempo porque somos así, pero se compromete. La próxima ya sabe, le vamos a mentir de vuelta, vamos a querer tenerle más tiempo. Vamos a mantener comunicación con la productora y al doctor Roda agradecido siempre por su tiempo también, porque yo siempre me pregunto cómo él administra su tiempo para abordar este debate que es de interés. Esa es una investigación que estoy llevando a cabo, porque no descubro todavía. En su día dura 40 horas, el del resto de la gente dura 24. Y gracias a ustedes, a que le tienen siguiendo su tiempo, nosotros aprendemos muchísimo de sus intervenciones en diferentes medios de comunicación, esta vez en este medio, y seguiremos trabajando probablemente, pero hay que ser justo en que la política correctiva va a ser el momento en que tengamos la fortaleza de corregir los ítems que criticamos con una conducción interinstitucional, incluyendo en esa figura, por ejemplo, la figura del Círculo Paraguayo de Médicos, que se viene en forma regular demostrando una preocupación y ocupación por corregir los vicios que se visibilizan. Muchas gracias, doctor Roda. Muchas gracias, Silvia, por la invitación. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Coordinaremos el tiempo si Dios quiere. Gracias. Ahí lo teníamos. Con el permiso de ustedes, entonces me desconecto. Bueno, gracias. Ahí lo teníamos al doctor Clarito Roja, el presidente del CONE. Es importante su intervención y saber, porque tenemos que ir a la fuente, doctor. Si vamos a investigar, siempre hablamos nosotros cuando pensábamos en este proyecto, es investigar y que usted y todos los que puedan nos ayuden a nosotros, los no expertos y no conocedores, a entender qué está pasando. Silvia, yo creo que para la audiencia principalmente queda muy claro la posición del señor presidente del Consejo Nacional de Educación Superior. En primer lugar, él está completamente de acuerdo con la elegancia que lo expuso de que se debe revisar esa cláusula que venimos cuestionando, y le vamos a hacer llegar, por supuesto, inmediatamente el documento que habíamos remitido al señor ministro de Salud, por una parte. Sí. Y la otra que me alienta también, dice claramente el de que si bien legalmente puede uno hacer de juez y parte, hay un mandato ético y vamos nosotros a quedar esperanzados en ese mandato ético de que estos pedidos, estas solicitudes realizadas por el Círculo Paraguayo de Médicos va a ser discutido en el seno del Pleno del Consejo Nacional de Educación Superior sin la participación, en este caso, de las partes, porque principalmente una universidad que en este caso puntual de nuestra solicitud tiene interés en dos especializaciones médicas, porque son ellos los ofertantes en esas unidades formadoras. La Universidad Católica. La Universidad Católica. Decir yo, la Universidad Católica de Asunción. Pero bueno, nos vamos a reencontrar el próximo jueves y yo voy a seguir clavándole hasta que me venga 2 veces a la semana. Voy a seguir. Tengo ya el apoyo de algunas personas, no diré de quién. Pues ya tengo el apoyo de algunos y voy a seguir clavando. Ese es mi trabajo. Muchas gracias, Silvia. Y una vez más recordar y gratitud por el mismo, que el canal, en este caso, ofrece este espacio para tratar temas de salud. La educación médica va en relación directa a la calidad del servicio de salud que se ofrece. Eso va muy concatenado, y que este medio ofrezca espacio. Imagínense, estamos discutiendo ya 2 semanas seguidos con los responsables principales de la educación superior. Y yo le puedo asegurar que había mucha gente que no sabía que el Ministerio de Salud le paga, o sea, la universidad le paga un canon al Ministerio de Salud y aparte le paga al docente que el Ministerio de Salud está imponiendo. O sea, algo estamos destapando. Gracias. Tiene rico olor la olla. Vamos a ver qué caldito hacemos el jueves que viene. Gracias, Silvia, y hasta el próximo jueves. Así es. Nos vemos después del corte, una breve pausa y seguimos con mucho más. No te nos caiga el camarógrafo, porque si no cayó. Está muy metido en el tema. Nos vemos en breve después de la pausa aquí por América en línea.